Hola, ¿qué tal? Este es nuestro tiempo devocional y hoy es nuestro día número 67. ¿Te has preguntado por qué en muchas ocasiones nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual? ¿Has experimentado un tiempo de estancamiento en tu vida? ¿Sientes como que pasando por un tiempo de prueba y cuando pasas, en vez de haber avanzado, te has retrocedido? ¿O acaso está desanimado? Bueno, esos son los temas que vamos a tratar en la lectura del día de hoy. Y el tema principal de todo es siendo radicales en contra del pecado. Un tema un poco, diríamos, fuerte, si lo quieres llamar así. También le podríamos llamar la importancia que le cierres la puerta al pecado en tu vida. Bueno, nuestra lectura son los capítulos 31 y 32, día 67, y vamos a enfocarnos del versículo 1 al 3 del capítulo 31. Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Versículo 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Tremendo. O sea, esta batalla, a diferencia de otras, era vista en el nombre de Dios y en venganza de Dios en contra de este pueblo. Y la historia nos dice, si lee todo el capítulo, que el pueblo fue a pelear cuando ya estaban ganando la batalla. Vieron las mujeres, vieron los animales, vieron los tesoros, vieron las cosas de valor. Y Dios les había dicho: eliminen todo. Y ellos les llamó la atención las cosas que Dios le había dicho: eso no debes de tocarlo, eso debes de eliminarlo. Mas sin embargo ellos los tomaron porque se les hizo de mucho valor y que era algo que ellos podían sacar provecho. Se lo traen a Moisés. Y Dios le dice en el versículo 15, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Es obvio, las medianitas, si ustedes conocen la historia, habían sido las mismas mujeres, la misma tribu que había seducido a los hijos de Israel anteriormente, haciéndolos pecar en contra de Dios. Otra vez vuelven a caer en el mismo error. Versículo 16 les recuerda a Moisés: he aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen o se rebelaran o pecaran contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo una gran mortandad en la congregación de Jehová. Y Dios después de esto le ordena a Moisés: Moisés a través de Moisés, Dios le ordena al pueblo: ve y elimina todo lo que yo te dije que tenías que eliminar. Bueno, es un pasaje difícil de entender en muchos sentidos por la orden tan radical de eliminar a todo este pueblo. Ahora, mi tema no es ese. Mi tema es que Dios tenía una razón por la cual Él quería que el pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, se mezclara con las demás naciones. Si tú conoces la historia, las demás naciones, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, fueron expulsadas, fueron llevadas, fueron quitadas de ahí precisamente donde ellos estaban, porque precisamente su pecado había hecho que Dios dijera: voy a eliminar estas naciones. Estas naciones no viven conforme a mi voluntad. Déjame tomar la definición del pecado. ¿Qué es pecado? Y eso es el tema, ¿no? Cerrándole la puerta al pecado. Pecado, muchas veces nosotros pensamos que son cosas escandalosas, cosas que en nuestro concepto son cosas muy feas. Pero pecado, la definición que yo encuentro en la Biblia más completa, que incluye todo lo que es pecado es toda cosa que nos aparta de la voluntad de Dios. Por supuesto, hay mandamientos específicos, hay cosas específicas, pero todo aquello que nos aleja de ser discípulos de Cristo, que no nos dejan imitar a Dios y avanzar y progresar en nuestra vida en todas las áreas, eso se llama pecado. Pueden ser cosas malas, pero también pueden ser cosas que no hago, que se supone que debo de hacer, o también me estoy dejando influenciar por una manera de pensar diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Pecado es más que lo escandaloso. Pecado es todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Estás estancado en tu vida? Recuerda que esa es la pregunta que hicimos al principio. ¿Estás batallando? Parece como un círculo que a tu vida está así. Avanzas y retrocedes. Avanzas y retrocedes.
Esa es la historia del pueblo de Dios. Dios, por un lado, quería formar un pueblo que tuviera una nueva manera de pensar, una manera diferente de vivir. Por ejemplo, en el concepto de que hay un solo Dios. Todos los demás pueblos adoraban múltiples dioses. Adoraban dioses de la lluvia, dioses del amor, dioses de etcétera. Todo lo que te puedas imaginar. Otra cosa importante era que Dios era un Dios que le exigía a su pueblo un estándar moral, o sea, un comportamiento diferente, reglas diferentes, porque Dios estaba formando un pueblo diferente, un pueblo único, especial, que Dios le había dicho al pueblo de Israel: yo quiero que ustedes sean la luz a las naciones de la tierra, así como nosotros los discípulos de Cristo en este momento. El problema del pueblo es mira. Cuando Dios los sacó de Egipto e iban a la tierra prometida, en ese proceso que iban avanzando, Egipto no se salió de sus corazones. Ya no estaban en Egipto, pero Egipto seguía estando en su corazón. Y mientras ese recuerdo, esos hábitos, esa manera de pensar que habían aprendido toda su vida en Egipto, no la desecharan y ellos adquirieran una nueva mentalidad, una nueva forma de ver la vida a través de la palabra de Dios, a través de los mandamientos de Dios, ellos jamás podrían ser una nación que conquistara y que tomara posesión de la tierra prometida. Lo único que hacían es que por 40 años estuvieron dando círculos y círculos y círculos, y lo que les hubiera tomado unos meses se convirtió en una peregrinación inútil, porque al final todos murieron en el desierto en 40 años perdidos. Todo por permitir que el pecado o la influencia de la cultura de aquel tiempo influenciara sus corazones y sus vidas. Ese es nuestro problema. Quizá nosotros ya no vivimos en Egipto. Nosotros no vivimos en medio de medianitas, como se llamaba esta tribu que nos ha correspondido en nuestra lectura bíblica. Tal vez nosotros ya vivimos en un tiempo totalmente moderno, otras costumbres, otras ideas. Pero el problema del pueblo de Dios, el problema de la mayoría de los cristianos es que nosotros tendemos a moldearnos conforme a la gente con la que convivimos, la sociedad. No hay mucha diferencia entre lo que, los gustos, opiniones o la manera de vivir de una persona que no conoce a Dios y una persona que sí conoce a Dios. Y eso es precisamente lo que se trata, que nosotros somos un pueblo diferente y que Dios desea que seamos radicales con todas las cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, cualquiera que sea. No quiero mencionar una en exclusivo, porque no quiero que pienses que me refiero a una sola cosa, pero yo quiero que pienses en las cosas que te apartan de la voluntad de Dios. Ese era el problema del pueblo de Dios, que no eran radicales, no cortaban. De hecho, decían, nosotros no vamos a ser como Egipto, pero tampoco vamos a ser como estos nuevos pueblos que ahora estamos teniendo relación. Hay mucha gente que dice, la única forma es no vivir en el mundo. O sea, tengo que irme a un cerro, no puedo trabajar, no puedo ver televisión, no puedo ni siquiera escuchar las noticias, porque entonces me están influenciando. El secreto es mira. Es obvio que no vamos a vivir en un cerro, allá en una cueva. De hecho, esa no es la voluntad de Dios. Si lo hacemos, estamos violando, nuevamente estaríamos pecando, porque estamos apartándonos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, así como el pueblo de Dios, de Israel, era conquistar la tierra y desde ahí formar una nación que fuera un ejemplo para otras naciones. La voluntad de Dios es que estemos en el mundo, que convivamos en el mundo. De hecho, Jesús oró para que tú y yo, dice la palabra del Señor, capítulo 17 del Evangelio de Juan: Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. No te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Y ahí está el secreto. ¿Cómo es que dejamos que nos influencie el pecado, la sociedad, las ideas, las costumbres, la política, la economía, todos los aspectos de la vida? Muchas de estas cosas están en contra de los principios que establece la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es el problema? Nuestro problema es Cuando el pueblo de Dios vio a las mujeres, ellos en su corazón pensaron: qué desperdicio, están hermosas. De hecho, las mujeres madianitas, de acuerdo a lo que yo he leído y estudiado, eran consideradas una de las mujeres más hermosas de aquel tiempo. Por cualquiera que sea la razón, esto le llamó la atención
Físicamente, al ver las mujeres hermosas, al ver los animales, al ver el costo, el valor que esto tenía, y decidieron tomarlas. Ahora, el problema es que Dios había dicho no. Y por eso nada más se convertía en pecado, porque estaban yendo en contra de un mandamiento específico que Dios les había dado en ese momento. Nosotros siempre tenemos que medir todo lo que hagamos, decisiones que tomemos a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Si bien no seguimos las reglas y tradiciones y costumbres de aquel tiempo, pero nosotros seguimos principios que están en la Biblia, que son los que gobiernan nuestro corazón, gobiernan nuestra vida, y eso es lo que nos hace vivir en la integridad delante de Dios. Ahora, el problema es mira, tú puedes convivir con toda la gente, tú puedes ir a las mismas escuelas, incluso escuelas no cristianas, puedes ir a leer los mismos libros, puedes leer los mismos, estar en los mismos trabajos, mismos restaurantes, y no hay pecado en eso. El problema es a qué le abres tu corazón, a quién dejas que cambie tu manera de pensar. La única manera que tú y yo nos hacemos radicales es llenándonos de la palabra de Dios en primer lugar, porque tú no vas a ser radical si ignoras qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está perfectamente delineada en los principios que tenemos en su palabra. Así que nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿qué cosas influencian nuestra vida? Puede ser la música, pueden ser las redes sociales, puede ser muchas cosas. Pero por eso tú necesitas tener la palabra en tu corazón. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, no te moldes a este mundo, sino que dice, conoce la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Y no lávate con la palabra del Señor todos los días. Por eso en nuestra iglesia insistimos, haz tu devocional. Este es un devocional, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo con ustedes del día número 67, basado en los capítulos 30 y 31 del libro de Números. Como tú puedes ver, nosotros creemos que la palabra del Señor es una de las cosas más importantes que nos ayuda a no vivir en pecado. En segundo lugar, no solamente estudia, lee, pon atención. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Principalmente, si tú eres parte de nuestra iglesia o de cualquier iglesia, ¿qué es lo que Dios, a través del pastor de esa iglesia, Dios está hablando y está comunicando a esa congregación? Dios ha establecido estos principios. Dios ha puesto, en el caso del pueblo de Dios, el profeta, o sea, el que hablaba en el nombre de Dios para guiar al pueblo, era Moisés. En el caso de una congregación es el pastor de la iglesia, que Dios lo va guiando conforme Dios conoce la necesidad para que esté compartiendo aquellas cosas que Dios le va mostrando que son necesarias, que alimentan, que edifican, que fortalecen, que ayudan a tu vida. Yo no he conocido ningún pastor que predica con la intención de que quiere que su iglesia esté débil, esté desanimada. Todo lo contrario. La gran mayoría de los pastores, al menos todos los que yo conozco, su deseo, su corazón es ver que tú prosperes, que tú avances y que tú puedas tener una vida victoriosa. Pero para eso necesitamos ser radicales en contra del pecado. ¿Qué cosas en tu vida te están estorbando? La razón que no menciona ningún pecado es porque quiero que pienses en las cosas que tú reconoces que te están estorbando, que no te dejan avanzar físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos. Mientras tú quieras vivir como discípulo de Cristo y amar las cosas del mundo, la manera de pensar, la manera de vivir, las metas, las ambiciones del mundo, tú no puedes vivir una vida victoriosa. Y lamentablemente, así como el pueblo de Dios no avanzó y se estancó y al final quedó en el desierto, lo mismo puede pasar con nosotros. Lo único garantía que tú y yo tenemos de que vamos a llegar a la tierra prometida, o sea, que se va a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. La única manera que nosotros tendremos al morir, tener la satisfacción, servir a Dios, vivir bien, estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi familia, estoy en paz conmigo mismo, es si hacemos la voluntad de Dios. Por eso yo te motivo. Nuestros devocionales tienen ese propósito, motivarte a que tú te enamores de Dios y su palabra.
Nuevamente soy el pastor Carlos Ringón, como ya les mencionamos al principio, y les motivo a que continuemos todos los días en nuestro tiempo devocional. Bendiciones.